Buenos días, amables televidentes. Bienvenidos a este su espacio, Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Hoy, como cada sábado, a esta misma hora, por este mismo canal, para conversar sobre temas de interés colectivo, interés para toda la nación. Saludos, Jairo Severino. Saludos, Bienvenido. Delgado. Saludos para ti. Bien, gracias a los amigos siempre ahí pendientes. Los televidentes siempre pendientes de Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Mira, Aquí estamos. El presidente, Bien. el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional un proyecto de ley de presupuesto Reformulado. reformulado. Mira, Complementario, pero me gusta más reformulado realmente, porque realmente Sí, es una reformulación. es una reformulación del presupuesto. No un complemento. No es un una complemento. reformulación. Realmente la palabra está bien. Entonces, ese presupuesto Sí. implica que el gobierno va a tener un aumento del déficit. El déficit programado para este año, que era de 3% del Producto Interno Bruto, aumenta a 3.47% del Producto Interno O Bruto. sea, medio punto O casi. sea, casi medio punto. Esos Casi son medio punto. alrededor de 40.000 millones de pesos Sí. de déficit. Ujú, Aumenta la estimación de Sí. ingresos del gobierno en alrededor de en una proporción más o menos adecuada, Pero, y aumenta la estimación también de gasto del ¿Y por gobierno qué? en alrededor de 69.000 millones de ¿Por pesos. qué o dónde están las fuentes? Vamos a tratar de identificar las fuentes de ese aumento de ingresos, porque No, la porque- fuente del aumento de ingresos, el gobierno está tomando sobrante del año sobrante, pasado. del año, O sea, el año que estaban pasado, ahí sin ejecutar. El año pasado hubo unas partidas que no se ejecutaron. Que sepa que eso no es superávit. No, eso no es superávit. Bueno, eso es dinero dejado de gastar, Sí, sí. que estaba guardado ahí, Sí. porque no se ejecutó el año pasado. Así Y es. entonces lo pasaron para este año. Sí. Para este año. Eso se estila, ¿eh? Eso se estila. Yo creo que muchas veces los gobiernos, cuando tienen que hacer esos ajustes, aprovechan justamente cuando es la reformulación del presupuesto y ahí. De Sí. hecho, fíjate que este año aumentaron en 0.4%. Bueno, es más o menos. Es eso. Pero te dando una situación, sí. porque mira, eso no ocurría en el pasado, Sí. Jairo. Y entonces uno lo ve como, bueno, qué bueno que quedó dinero Salud. del año pasado y se va a utilizar este año. Eso ha ocurrido durante varios años en la gestión en esta gestión de gobierno. Y eso no es eficiencia, eso es, por el contrario, eso es deficiencia. Claro. O sea, el hecho de que el gobierno no termine de ejecutar todo lo que tiene programado en un año determinado, eso te indica entonces que hubo fallas en cuanto a lo que tiene que ver con la ejecución del presupuesto. Y eso le ha pasado a este gobierno en varios años. Claro, lo aprovechan porque entonces lo toman para el año siguiente, pero el año siguiente también se dan situaciones parecidas. En esta ocasión, lo que ha hecho el nuevo ministro, porque este presupuesto reformulado hay que atribuir sobre el nuevo ministro de Hacienda y Economía, el señor Magín Díaz, que ha planteado la posibilidad o la necesidad de aumentar un poquito el gasto de capital, que está flojísimo. El gasto de capital en construcción de obras. Incluso se va a aumentar el gasto de capital en 35.000 millones de pesos, la partida establecida. Y eso es aparte de agilizar lo que no se ha ejecutado en lo que va de año, porque fíjate que en lo que va de año ya debió haberse ejecutado, Jairo, el gasto en inversión de capital debió haberse ejecutado en lo que va de año más o menos el 70%. Sin embargo, lo que se ha ejecutado como un 35, 36%, o sea, aparte, como la mitad. Entonces hay que agilizar la ejecución presupuestaria establecida de gastos de capital, y aparte de agilizarla, se va a asignar una partida mayor de alrededor de 35.000 millones de pesos. Mira, que van a ir a obras públicas. El año pasado. Van a ir al Ministerio de la Vivienda. de Vivienda. Y van a ir también al Servicio Nacional de Salud para construcción de hospitales. Sí. Mira, el año pasado, en abril del año pasado, tú publicaste una información en el periódico El Dinero que dice que Educación no ejecutó 23.158 millones de su presupuesto de 2023. De 2023. Bien, no, yo hice también, porque en educación siempre ha habido un problema con la falta de educación. Siempre falta, se ejecuta menos de lo que se Claro, asigna. yo hice un trabajo muy parecido, pero agarré un periodo de 2013 hasta el 2019, me parece que fue, donde se habían dejado de ejecutar casi 20.000 millones de pesos también. Sí. Claro, ahí la ejecución fue mejor, era mejor porque eso fue durante todos esos años. No, es que incluso pero esto es un solo año, en el 2023. Sí, que el promedio de ejecución presupuestaria, por ejemplo, del 4% del Producto Interno Sí. Bruto para educación, Sí. casi siempre se ejecuta un 3.8. Creo que Ajá. hay un solo año donde se ejecutó el 4% completo. Y Sí. fue porque se hicieron gastos extraordinarios, que fueron el año 2020. El año de la pandemia. Fue porque se hicieron gastos extraordinarios, Sí, porque imagínate sí, tú, el sí, gobierno sí, tuvo sí, que... sí. Pero en años, y además porque el Producto Interno Bruto se redujo.
Pero en años normales, después que se asigna el 3.8 se 4%, ejecuta, 3.7. 3.7, Sí, que siempre sí. queda sin ejecutar. Y eso en educación, pero eso pasa también en muchas otras áreas. Yo le estoy mencionando, por ejemplo, el área de obras públicas. Nosotros en el periódico El Dinero estamos publicando este mes Sí. la cantidad de asignaciones presupuestarias para Por provincia. construcción y ampliación de escuelas de este año por provincia, que no se ha mostrando lo que se ha asignado y lo que se ha ejecutado. Y la ejecución en términos promedios, Jairo, te da menos de un 15, un 20%. Entonces, en construcción de aulas. sí, obviamente. O sea, hay una situación ahí Hay una situación que tú dices, bueno, pero ¿qué va a pasar? Porque si ese presupuesto está asignado para el año. Y son recursos y ya asignados. a la más de la mitad del año. No se ha ejecutado. Entonces hay un tema. El tratamiento tiene un tema. O sea, que a más de la mitad del año tú debiste tener ejecutado el 60%, 65%. ¿Qué pasa? Y lo que tienes ejecutado es un 15, un 10%. Entonces dice, bueno, ¿qué está pasando ahí? Entonces, de repente puede que sobre dinero de ese para el año que viene o este año. Entonces dice, bueno, y eso es eficiencia. Eso es que fuimos austeros en cuanto austeros no, que fuimos efectivos en cuanto a la construcción de obras que nos salió más barata de lo que habíamos programado. No, sino que se dejó de construir. Entonces yo siempre pongo de ejemplo, Jairo. Por ejemplo, mira, si tú vas a hacer una casa y tú dices, bueno, esa casa yo voy a presupuestar, esa casa me va a costar 4 millones de pesos, hacerla, construirla. Y tú empiezas a construirla. Si tú la terminas con los 4 millones de pesos, entonces tú fuiste eficiente. Exactamente. Si tú terminas la casa completa y nada más gastaste 3.5 millones de pesos y te sobraron 500,000, entonces eso es más que eficiente. Tú fuiste eficiente y efectivo, vamos a decir, eficaz. Como tú quieras definirlo. Ahora, tú dijiste, terminé la casa tal como la programé y gasté menos de lo que tenía previsto gastar. Eso sí es eficiencia de verdad. Ahora, si tú luego me dices, voy a construir una casa, me cuesta 4 millones de pesos y nada más gasté 3 millones y medio, pero no la terminé, entonces eso es de eficiencia. Ahora, y si tu casa cuesta 4 millones de pesos y tú la ejecutaste. Con los mismos 4 millones. Está bien. Pero hay otro caso, en la que por alguna circunstancia tú gastaste 4.2. 4.2. Pero la terminaste terminaste en 2 meses o 3 meses. Tú fuiste eficaz. Fuiste eficaz. Pero la entonces, hiciste. cuando tú... A veces es preferible ser eficaz. Ser eficaz. A ser eficiente. Exactamente. Dependiendo. Pero en todo caso, las dos son mejores que ser deficiente. Obviamente. Y lo que está ocurriendo ahora es eso. O sea, en materia de inversión pública, lo que ha pasado con el gobierno año por año es que ha sido deficiente en la ejecución presupuestaria. Tiene asignación presupuestaria para obras que no termina de invertir ese dinero y entonces las obras se quedan a medio talle. Entonces, así tú no tienes. Tú no puedes decir, no, que me sobró dinero. Bueno, pero te sobró dinero de un ahorro o te sobró dinero porque fuiste deficiente en la ejecución presupuestaria del año pasado, que es lo que está ocurriendo cada año. Pero debe tener una explicación, Delgado, porque tú sabes que a veces en los procesos de licitación hay retraso en las ubicaciones cuando ya se... Bueno, pero yo estoy haciendo una pregunta. Pero Delgado, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú te fijas? ¿Por qué que Jairo Severino pero déjame hacerte una pregunta. Busca la manera de querer justificar la deficiencia del gobierno del PRM? Si una partida presupuestaria, si una obra tiene una partida presupuestaria asignada, si tiene la partida asignada, es porque ahí no hay problema. Porque si no, no se la asigna. Partida presupuestaria pero asignada, claro. Digo, yo estoy asignando este dinero. Mira, que el dinero está disponible para tal obra. Oye, me quiere decir que en esa obra no hay problema. Porque tú me dices a mí, no, mira. Pero tú sabes que hay casos. Habían algunas trabas legales, como dijo el presidente los otros días, recordando el asunto de las escuelas, de las aulas que heredó a medio talle del gobierno pasado. No me deja Entonces decía que decía el presidente que había unas trabas legales que impedían la terminación de esas aulas. Entonces, cuando tú tienes trabas legales, ciertamente tú no puedes terminar las aulas, pero tú no puedes durar 5 años con trabas legales, que ya tú tienes 5 años gobernando. Pero aparte de que tú no puedes durar 5 años con trabas legales, las que tienen asignación presupuestaria no tienen trabas legales porque si no, no se la asignan. O sea, tú no le vas a asignar una partida presupuestaria a una escuela que tiene una traba legal. Si tiene la traba legal, no se la asigna. Si la asignación está puesta en el presupuesto, es porque esa específicamente no tiene traba. Y si aún así tú no terminas de ejecutarla, entonces ya es deficiencia. Ahora bien,
sobre el presupuesto reformulado también, Jairo. ¿Qué yo hago? Se le está No sé quitando, se le está quitando alrededor de 8.000 millones de pesos a varias instituciones. Y se le están asignando esos bien. 8.000 millones de pesos a otras instituciones. Sí, muy bien. Adelante. Entre esas están Agricultura, Hacienda, porque Hacienda tiene una reasignación, porque ahora le quitaron, como se eliminó el Ministerio de Economía, lo que estaba presupuestado para Economía, para el resto del año se lo pasan a Hacienda. Entonces, por eso ahora Hacienda tiene una Hay un juego ahí, mayor, sí, importante. Entonces, tú tienes que tomar en cuenta dos cosas que pasan en el presupuesto reformulado. Primero, si hay un gasto adicional al gasto que estaba programado, y ese gasto adicional se le asigna de manera adicional a determinadas instituciones o áreas. Eso por un lado, que son, en ese aspecto, son alrededor de 69.000 millones de pesos. Pero también por otro lado está la acción de quitarle partida presupuestaria a una institución para asignársela a otra. En este caso hay 8.000 millones de pesos que se mudan de un lugar a otro. Se están mudando de un lugar a otro. Eso no te varía el déficit. No, claro que no. No te varía el presupuesto en sí mismo. Eso como son permutas. Pues, sí, exactamente. Una permuta. Quito aquí para poner allá. Entonces, ahora, lo que tiene que ver con aumento del gasto, ya son asignaciones adicionales. Por ejemplo, le están dando una asignación adicional, que no se la están quitando a nadie, sino que por el aumento del gasto, de 1.400 millones de pesos a la Junta Central Electoral, que es para el asunto de la simulación. Claro, Le están dando 13.000 millones de pesos adicionales al Ministerio de Obras Públicas. Eso, ahí viene la inversión en gasto. Eso es inversión de capital. Inversión de capital. Bien. Le están poniendo creo que 17.000 o no recuerdo, tengo que decirlo de memoria, adicionales también al Ministerio de Vivienda y Edificaciones, que también es para construcción de obras. Sí, eso es capital. Se está estableciendo una partida para la mejoría de Fue casi medio punto que se le agregó al gasto de capital. Al gasto de capital, casi medio punto. Sí, tú estás hablando en el caso del gasto de capital serían 35.000, poco más de 35.000 millones de pesos. Casi 4 puntos, sí. Bueno, sí. Entonces el presupuesto reformulado tiene la intención de dinamizar un poquito la economía. Al aumentar el gasto de capital. El ministro de Hacienda y Economía, justamente, cuando entró ahí, habló de eso, de que uno de sus objetivos, y el periódico El Dinero lo publicó, es justamente mejorar la proporción del gasto de capital, porque es obvio y todo el mundo admite y se ha criticado, incluyéndolo a él cuando estaba fuera de la gestión del Estado, que el gasto de capital en este país es vergonzoso. Y es obviamente que es vergonzoso porque la proporción del gasto de capital respecto al presupuesto total está entre los más bajos de América Latina. Alrededor de ¿cuánto? ¿Cuánto que te gasto de capital ahora? Bueno, está en 0. No, me refiero como proporción del Producto Interno Bruto. Exactamente. Sí, como proporción. Del presupuesto total ahora. Pero del presupuesto menos de un 12. No llega a un 12. O sea, del presupuesto total menos de un 12. Entonces ya tú te imaginas el gran volumen que hay de capital corriente, o sea, de gasto corriente, que posiblemente, porque el gasto corriente a veces tú no tienes como una forma tan específica en algunas partidades. Tú decís, bueno, este gasto corriente está realmente destinado a gasto corriente de verdad o es un gasto disfrazado de gasto corriente, pero lo que realmente son botellas y gasto superfluo. Sí, innecesario. O sea, innecesario, porque el salario, porque tú sabes que por ahí siempre se critica mucho dentro del gasto corriente el salario, el salario, porque tú has ido a instituciones del Estado donde tú ves que hay directores de instituciones que tienen 3 secretarias ahí, chateando. No, es que además tú tienes un asunto aquí. Mira, ¿son necesarias? Aquí hay un asunto también que hay que revisar, Jairo, y es el que tiene que ver, y es difícil de revisar, que es el que tiene que ver con los sobresueldos. Cuando retornemos de este cambio, ahí sí. vamos a hablar un poquito sobre los sobresueldos en el Estado. Eso es interesante. Volvemos en breve. Sí.